Muy buenas noches a todos. Mi nombre soy el ingeniero Luis Gustavo Jopi Moreno y trabajo en el INAP dando las materias especialmente de geometría, trigonometría para la Facultad de Ciencias y Tecnología. Iniciamos esta semana otra vez dando estas clases de apoyo y en esta oportunidad yo voy a impartir el área de geometría. Recuerden que en el transcurso de la transmisión ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y nosotros vamos a procurar aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, me gustaría comenzar hablando acerca de la geometría. Recordemos que la geometría es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar las formas, las figuras, la relación que hay entre ellas y las medidas que pueden haber en ellas. ¿Ok? Entonces, hay una parte de la geometría, denominada la geometría plana, que se encarga de estudiar objetos geométricos hasta 2 dimensiones, que se pueden poner en 2 dimensiones. Entonces, como diferentes ejemplos que podríamos dar aquí, estamos hablando de los triángulos, de los círculos, de los cuadrados, cualquier figura que podríamos poner en un plano. Aquí en esta rama también vamos a hablar de otros objetos que no son de 2 dimensiones, pero que los podemos trabajar en 2 dimensiones. Por ejemplo, estamos hablando de las rectas, podemos hablar de puntos, de ángulos. Esta área claramente ya no aborda otros objetos que están, por ejemplo, en 3 dimensiones. No vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de esferas, no vamos a hablar de cubos, no vamos a hablar de pirámides, de prismas, que son cuerpos que se encuentran en 3 dimensiones. Pero es una base para poder estudiar más allá en otras dimensiones, como estos cuerpos que acabo de mencionar. Entonces, comencemos. Hablemos de algunos elementos importantes que debemos conocer para poder hablar de la geometría. Hablemos del punto. El punto es el objeto, la entidad más básica que podemos tener en la geometría. Podemos decir que el punto no tiene dimensiones. Podemos hablar de que el punto generalmente se le asigna una posición. Entonces, la notación que comúnmente se utiliza para los puntos es con una letra generalmente mayúscula. ¿Ok? Bien, pero si nosotros tenemos una sucesión de puntos, una sucesión consecutiva de puntos infinitos, a este tipo de objeto lo denominamos línea. ¿Está bien? Ahora, hay un tipo de líneas especiales que nos interesan un poquito más por su característica. ¿Ok? Estoy hablando de las líneas rectas. Las líneas rectas son líneas que llevan una sola dirección. En otras palabras, son líneas que no tienen curvas. ¿Ok? Y otra cosa importante, algo tal vez que nos pueda aclarar mejor la idea de las líneas, es que estos son infinitos. Si hablamos de línea, entonces estamos hablando de una sucesión infinita en ambos sentidos. Por eso muchas veces lo podemos observar con estas cabecitas de flechas que indican que esto continúa infinitamente.
Esto es importante aclarar porque el término de línea, de recta, se utiliza justamente formalmente para esto. Una infinidad, no hay principio, no hay fin. Si nosotros ubicamos un punto a esta línea recta, este punto lo vamos a denominar A. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, hablamos de que esto es una línea recta. Este punto va a dividir esta línea recta en dos partes. Y estas partes se van a llamar semirrectas. Tenemos una semirrecta por este lado y tenemos otra semirrecta por este lado. Podríamos decir entonces que una semirrecta tiene un inicio. El inicio va a ser este punto, pero no tiene final. Entonces, la recta no tiene ni inicio ni final. La semirrecta tiene inicio, pero no tiene final. Si ubicamos otro punto, supongamos acá, otro punto sobre la recta. Démosle por nombre la letra B mayúscula. Esta porción es claramente otra vez una porción de recta. Esta porción recibe el nombre de segmento de recta. Y en este caso ya podemos hablar de un principio y un final. Relativamente, principio final, ya está limitado por ambos sentidos. Y aquí viene algo muy importante. Recuerden que la geometría estudia también las medidas que hay entre los objetos. Entonces es muy importante hablar de medidas desde aquí. Si yo me pongo a pensar en el caso de rectas y semirrectas, la idea de medida no tendría mucho sentido porque recuerden que en un caso no hay ni principio ni final y en el otro caso hay principio pero no hay final. Entonces, la idea de medida no nos funciona, no nos sirve. En cambio, ¿cuándo sí es correcto hablar de medida? Con segmentos de recta. Entonces, cuando estamos midiendo algo que está limitado por dos puntos, hablamos de segmento de recta, ¿sí? Y los segmentos de recta van a ser nuestro primer objeto sobre el cual vamos a trabajar y resolver ejercicios. Con eso vamos a comenzar. Vamos a iniciar con algunos ejemplos sencillos. Vamos a poner nombre a los puntos que van a limitar ciertos segmentos. Aquí tenemos un segmento de recta. El segmento lo vamos a denominar de acuerdo a los puntos que tengamos, en este caso, por ejemplo, el punto ABC. Vamos a llamar a este segmento ABC. Y lo que podríamos hacer, vamos a asignar algunas medidas. Supongamos que el segmento AB mide 3 unidades, de manera general. Y vamos a tomar que el segmento BC, supongamos que mide 8. Entonces, ¿cuánto será que mide todo el segmento AC? Como los segmentos están juntos, unidos y siguen una misma dirección, podemos hablar de que la medida de ambos segmentos juntos corresponde a la suma de las medidas.
tenemos entonces, si yo sumo estas medidas, la solución es 8, ¿no? Podemos concluir entonces que la medida del segmento AC es 8, ¿ok? Ahora, algo que es muy importante que nosotros lleguemos a comprender y puede ser tal vez motivo de trabas, de problemas al momento de querer resolver ejercicios, es el hecho de llevar nuestros problemas usando el lenguaje algebraico. Es decir, el lenguaje usual que nosotros utilizamos, con el que hablamos comúnmente, llevarlo a un lenguaje algebraico. Y en este caso, bueno, es más simple porque estamos hablando de medidas conocidas, valores conocidos. Pero ¿qué pasaría? Vamos a tener otro segmento, nos vamos a dar los puntos D, E, F. Y esta vez voy a hablar de lo siguiente, que el segmento de E va a ser un segmento cuya medida por el momento es desconocida y que voy a asignar por nombre X. DE vale X, algo por el momento desconocido. Y EF, digamos que mide también 5. Pongamos otra medida para no confundir con el anterior ejemplo. No es el mismo ejemplo, estoy tomando otro ejemplo. Pero, ¿cuánto será que mide el segmento de F? Bueno, tal vez no podemos hablar de una medida exacta por el momento, pero lo que me interesa es saber de qué manera puedo expresar el segmento de F. Entonces, hay que seguir simplemente la misma idea que utilizamos en este primer caso. Si hemos dicho que para poder obtener el valor de todo el segmento simplemente tengo que sumar, entonces voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a sumar X y 6. X más 6 sería entonces la medida del segmento de F. Aquí voy a mencionar unas cosas importantes. Puede haber la tentación de querer pensar que esto va a ser 6X. ¿No? ¿Están juntos? Ah, entonces si están juntos, lo junto nomás, ¿no? No, recordemos que 6X algebraicamente se sobreentiende que se está multiplicando el 6 por la X que representa un valor desconocido por el momento. Multiplicación. Pero nosotros no hemos hablado de una multiplicación, hemos hablado de una suma. Por lo tanto, lo correcto sería X más 6. Si pondríamos 6X, ya estaríamos cometiendo un error. Ahora, tal vez podríamos pensar en otra pregunta. ¿Y qué pasa si pongo 6 más X? ¿Será que si pongo 6 más X está bien? Recuerden una propiedad algebraica que se llama la propiedad conmutativa. De la suma, en este caso, de la adición. La propiedad conmutativa de la suma o de la adición me dice que no importa el lugar, X más 6 es igual a 6 más X. Entonces, si alguien pensaba, yo pensé en ponerle 6 más X, es correcto. Sigamos viendo más ejemplos.
Seguimos con segmentos. Pongamos más puntitos entre ellos. Al segmento AB lo vamos a representar con el valor de X, un valor desconocido. BC vale 2, CD vale Y. ¿Cómo representaríamos todo esto? Seguimos con la misma idea que hemos mencionado, una suma. Es decir, X más 2 más Y. Y bueno, la idea empieza a generalizarse si es que hubieran más segmentos cumpliendo esas mismas condiciones, seguidas en la misma dirección de la recta o de la línea. Bueno, obviamente esto, por una cuestión de que se vea más bonito, podemos ordenarlo, claro, y lo podríamos poner de esta manera, ¿no? X más Y más 2, que es básicamente representa lo mismo que el anterior. Pero por una cuestión de que se vea bien, formal, lo anotamos de una forma ordenada, siguiendo las letras del abecedario, el número independiente a lo último. Un elemento que podría entrar en ciertos problemas es el punto medio. El punto medio de un segmento. Supongamos que tengo un segmento AB y sabemos que existe un punto, llamémoslo M, que dado el problema, sabemos que es un punto medio. Recordemos que un punto medio es un punto que va a dividir en dos partes iguales al segmento. Entonces, suponiendo que el segmento AB tenga medida 10 unidades, sabiendo que M es un punto medio, deducimos que cada parte tiene que medir lo mismo y en este caso tendría que ser 5. 5 más 5 obtenemos el resultado 10. ¿Ok? Entonces, es un elemento que podría entrar en también nuestros ejercicios de este tipo, puntos medios. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que sí tenemos un segmento, tenemos un punto que sabemos que es punto medio, pero no conocemos la medida? No sabemos. En ciertos casos va a ser muy conveniente asignar una letra que va a representar el valor de esos segmentos. En este caso, suponiendo que no sabemos la medida y que tampoco está representado por una letra todavía, una sugerencia es, muy bien, le voy a poner un nombre a este segmento, digamos X, y como esto es punto medio, este tendría que repetirse acá, llamándose X también. Sería una opción y en muchos casos lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Pero podría presentarse otra situación, suponiendo que, bueno, no conozco el valor de todo este segmento, pero sí ya se ha asignado una letra a todo. Entonces, con el fin de evitar más letras,
podemos aprovechar directamente esta letra para asignar el nombre a estos dos, sabiendo que todo es y que cada uno representa la mitad de y, entonces lo podemos expresar como y sobre 2 o y medios. Y ese es el nombre que recibiría cada segmento en este caso. En el caso anterior, lo preferiría un poco más si es que hay la opción. ¿Por qué? Porque estaría evitando fracciones. Generalmente es más fácil trabajar con enteros que con fracciones. Eso creo que sabemos muy bien, ¿no? Preferimos trabajar con enteros que con fracciones. Por ese motivo, tal vez si se presenta el anterior caso, sería mejor utilizarlo de esa manera. Pero si no, bueno, también se puede trabajar de esta manera. ¿Ok? Ahora me gustaría poder aplicar un poco estas cosas a un ejercicio que podría entrar a un examen de ingreso o a un examen de su colegio. Ejercicios de aplicación de este tema de segmentos. Voy a escribir el problema para que todos sepamos qué nos dice. Muy bien, vamos a leer el problema. Sobre una línea recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, de modo que el segmento AC es igual a 24 y el segmento BD es igual a 30. Hallar la longitud del segmento que une los puntos medios de AB y CD. Lo primero que vamos a hacer es una gráfica correspondiente a lo que el problema nos está mencionando. Vamos a ubicar, son 4 puntos los que inicialmente tenemos que ubicar. Ok, entonces tenemos los 4 puntos consecutivos en una misma recta. Tenemos unos datos de ciertas medidas
esas medidas que nos dan, las voy a escribir debajo como datos, son datos. Vamos a escribir AC es igual a 24. Y posteriormente otro dato tenemos que nos dice que BD es igual a 30. Bien, cuando nos toca resolver un problema, hay ciertos detalles que no debemos olvidar de manera general. Por ejemplo, tengo que tener claro qué es lo que me pide el ejercicio. A ver, nos preguntamos qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Lo que el ejercicio está pidiendo básicamente se encuentra por esta parte. Hallar, calcular, buscar. Esos son verbos que justamente te van a indicar lo que el ejercicio te está pidiendo. Hallar la longitud del segmento. Muy bien, vamos a hallar la longitud de un segmento, pero ¿de cuál? El segmento que une los puntos medios de AB y CD. Entonces, aquí hay un par de elementos más que deben entrar a mi problema y obviamente van a entrar a la gráfica. Me habla de puntos medios de estos dos segmentos. Cada segmento tiene un punto medio, eso es lo que el problema está diciendo. Entonces, primero ubicamos el punto medio de AB. Aquí está AB. Su punto medio se tendría que encontrar por ahí. Vamos a darle un nombre, ¿está bien? E. También me habla de un punto medio del segmento CD. Acá tenemos el segmento CD. Punto medio, llamémoslo N. ¿Ok? Entonces, el problema básicamente me está pidiendo desde este punto medio hasta este punto medio, ¿cuánto es lo que mide? En otras palabras, ¿cuánto mide el segmento MN? Aquí lo podemos poner. ¿Cuánto mide el segmento MN? Muy bien. ¿Cómo resolvemos este problema? La sugerencia que yo les voy a dejar en esta ocasión es ir asignando incógnitas a cada uno de los segmentos para luego ir formando ecuaciones con ayuda de los datos y una vez tengamos estas ecuaciones formadas, estas ecuaciones van a formar un sistema de ecuaciones que nos tocará resolver. Entonces, en los ejercicios de geometría vamos a aplicar el álgebra que hemos aprendido hasta ahora, en el que tenemos que resolver, por ejemplo, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de grado superior o tal vez sistemas de ecuaciones, como en muchos casos podría pasar. Entonces, primero vamos a formar las ecuaciones. También mucho depende de la cantidad de incógnita con las que trabajemos para poder definir cuántas ecuaciones vamos a ir necesitando. Otra cosa importante como un consejo, siempre que se pueda evitar mayor cantidad de incógnitas sería mejor. Recuerden que a mayor cantidad de variables, de incógnitas, voy a ir necesitando más ecuaciones para poder encontrar lo que el problema me pide, ¿sí? En todo caso, el problema no estaría en resolver la ecuación, porque aunque yo ponga más incógnitas, el problema se tendría que poder resolver. La cuestión es que obviamente el camino sería más largo y hasta ese podría ser el motivo de cometer algún error y no poder llegar al resultado correcto, ¿sí? Entonces, hagamos lo siguiente.
Recordemos lo que mencionamos hace un momento. Miren, no conocemos el valor de AB. Estos datos que tenemos acá no nos proporciona el valor de AB. De la misma manera, no conocemos el valor de CD. Entonces, según la sugerencia que habíamos dejado, en estos casos, como este es punto medio, significa que estas dos porciones tienen que ser iguales. Démosle por nombre X. De manera similar nos vamos a este lado. N es punto medio de CD. Significa que estos dos miden lo mismo. Démosle por nombre Y. Nos queda este segmento, el cual también le vamos a asignar otro nombre. Vamos a ponerle por nombre W, ¿está bien? Bien, entonces el segmento MN, para que vayamos considerando, MN es lo que estamos buscando, vendría a ser la suma entre X, W y Y. Observemos, MN, X, W y Y están juntos. Eso quiere decir que es la suma entre los tres. Y eso es justo lo que nos está pidiendo este problema. Vamos a buscar entonces cuánto vale X más W más Y. Una cosa que podría pasar, por ejemplo, es que busquemos las ecuaciones y encontremos el valor de cada uno. Es una primera situación que se podría presentar. Encontramos el valor de X, encontramos el valor de W, encontramos el valor de Y y sumamos los tres valores y esa es la respuesta final. Pero no siempre va a ser posible y tampoco nos tenemos que cerrar en la idea de que tengo que encontrar cada uno individualmente. No. Muchas veces en este tipo de ejercicios podría pasar que no vamos a poder encontrar el valor individual de estos, pero sí, así, de esta manera, lo vamos a poder lograr. A ver, formemos las ecuaciones y veamos cuál de las dos situaciones es en este caso. Utilicemos este dato, que es una ecuación, y lo que voy a hacer es tomar AC, busco AC, AC. ¿Quiénes están en AC? Tenemos X, X y W. Entonces, AC sería X más W. Escribimos abajito, reemplazamos X más W es igual a 24. Vamos a simplificar un poco esta ecuación lo más que se pueda. X más X son términos semejantes, lo que podemos escribir como 2X más W igual a 24. Por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a darle un nombre, ecuación número 1. Sigamos con la otra ecuación, que también es dato. BD. ¿Qué sería BD? BD viene desde acá hasta aquí. Desde aquí hasta acá. ¿Quiénes estarían conformando BD? Tenemos W, tenemos Y y Y. Por lo tanto, W más Y es igual a 30. De manera similar, aquí tenemos términos semejantes. Lo podemos escribir de esta manera. W más 2Y es igual a 30. Llamémosle ecuación número 2. Bien, son todos los datos que tenemos. Miren, hemos logrado formar dos ecuaciones, tenemos tres variables y la idea es ahora trabajar con estas ecuaciones. Y el método que vamos a escoger va a depender mucho de lo que estoy buscando. Entonces, debería llamarnos la atención el hecho de que aquí tengo 2X más W y aquí tengo W más 2Y. Entonces, se me viene a la mente, ¿qué tal si sumamos estos dos?
estas dos partes. ¿Podemos hacer eso? Claro, una suma de ecuaciones. La izquierda más la izquierda va a dar la nueva izquierda, derecha más derecha va a dar la nueva derecha. Y veamos qué es lo que pasa. Entonces, reescribimos ambas ecuaciones, lo voy a poner de esta manera, 1 y 2. Tenemos 2x más w es igual a 24 y tenemos w más 2y es igual a 30. Vamos a ordenar un poco aquí arriba para que estén a la misma altura. ¿Ok? Entonces, sin necesidad de despejar o de multiplicar por algún número, por ejemplo, si estamos pensando en el método de eliminación o de reducción, prefiero en este caso sumar directamente las ecuaciones. Entonces, sumemos. Aquí solo tenemos 2x, seguimos copiando 2x. Aquí tenemos una suma entre las w's. W más W sería 2 veces W. Y aquí tenemos 2Y. Las izquierdas, los miembros izquierdos de ambas ecuaciones han sido sumados y este es el resultado. Hacemos lo mismo con los miembros derechos. 24 más 30 da como resultado 54. Bien, no nos olvidemos esto. Tenemos que seguir pensando en lo que estamos buscando. Y miren lo que tenemos acá. Estoy necesitando x más w más y. Y acá tengo 2x más 2w más 2y. Entonces hay algo que está saltando a la vista. Con un paso más ya voy a obtener lo que el ejercicio me está pidiendo. En este caso, una división entre 2, o la otra opción podría ser una factorización también. Tomar como factor común el 2 y luego despejar. Me gustaría dividir todo entre 2. Recuerden que entre las propiedades para trabajar con ecuaciones, si yo divido entre un número a la izquierda, divido entre un número a la derecha, siempre y cuando no divida entre 0. Es el único caso que hay que quitar. Pero por la propiedad distributiva, existe una propiedad distributiva de la multiplicación y la división con sumas y restas, yo puedo dividir cada término de este modo. Entonces, esto lo vamos a llevar simplificando. 2 con 2, chao, 2 con 2, chao, 2 con 2, chao. ¿Qué me queda? X más W más Y es igual 52 dividido entre 2, esto es 27. Y ya está. Miren, X más W más Y. ¿Qué es X más W más Y? Es MN. El segmento MN mide 27 unidades. De esa manera hemos logrado resolver nuestro ejercicio, simplemente recalcando ciertas cosas importantes. No nos cerremos en la idea de querer buscar X, luego W, luego Y. En este caso no va a ser posible. La teoría nos dice que si yo quisiera encontrar X, W y Y, que son 3 variables, yo necesitaría 3 ecuaciones, cosa que no tenemos. Y bueno, tampoco no lo necesitábamos tal como lo estoy diciendo. Con el hecho de haber encontrado la suma entre los 3 era suficiente y justamente
fue lo que logramos hacer. Otra cosa importante, en la parte algebraica, tenemos que buscar alternativas de manejar las ecuaciones. Recuerden que hay varios métodos para resolver sistemas. Método de eliminación, método de sustitución, método de igualación. Podríamos haber intentado utilizar alguno de esos métodos y tendría que habernos salido el mismo resultado. Pero es muy importante observar para poder tomar la mejor decisión al momento de escoger un método. La sugerencia de haber asignado letras, podría haber una pregunta en ese sentido, porque otra manera de poder haber trabajado es simplemente con los nombres de los segmentos. ¿A qué me refiero? Lo vamos a hacer aquí, en este espacio, voy a hacer un recuadro. Por ejemplo, en el caso de AC, igual a 24. Otra manera en la que podríamos trabajar segmentos es descomponiendo los segmentos en otros segmentos más pequeños que estén dentro de ellos. Por ejemplo, AC lo podríamos descomponer en AB más BC o en AM más MB más BC. Luego podríamos ir tomando otros datos, por ejemplo, el dato de que estos son iguales. Entonces, como estos son iguales, yo podría poner AM más AM otra vez, más BC. Y de esta manera seguir trabajando. Pero si ustedes se dan cuenta, al final estamos como que haciendo lo mismo, porque estos son iguales, van a ser términos semejantes, voy a poder poner 2AM y la ecuación quedaría de esa manera. Pero si ustedes observan, al final es como que estamos haciendo lo mismo, pero la diferencia, y aquí viene lo importante, es que aquí estás trabajando con una letra para un segmento que formalmente tiene 2. Y justamente lo que queremos evitar como primer motivo es que exista una confusión por muchas letras. Entonces, tal vez por un montón de letras puede venir ese problema, ¿no? Por eso, una de las cosas que les decía, evitemos muchas letras. Si es posible evitarlas, mejor. ¿Ok? Entonces, pero de todas maneras les dejo, esto también es correcto, podríamos trabajar de esa manera, pero me parece un poco más práctico de esta otra. Bien, entonces, con este ejemplo he querido mostrarles cómo podemos trabajar con segmentos, cómo podemos trabajar con nuestros datos, que en muchas ocasiones nos van a dar de esa manera. Entonces, son ecuaciones
que al final vamos reemplazando a partir de la gráfica, que también es muy útil para poder resolver este tipo de problemas. Y bueno, geometría de manera general es así. Si la geometría estudia formas y figuras, entonces es natural pensar que para resolver problemas vamos a tener que graficar. Y en la mayoría de los casos va a ser así. Entonces, espero que esto les esté ayudando, les haya ayudado y les pueda ayudar si es que más adelante lo necesitaran. Con esto quisiera despedirme y agradecerles por su tiempo. Recuerden que estamos dando estas clases para poder apoyarlos desde aquí del Instituto INAP. Y bueno, por mi parte nos continuaríamos con el área de geometría la próxima semana, el próximo lunes, en este mismo horario. Buenas noches.